Hola, hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Valeria. Buenas noches, Valeria. Buenas noches a todos. Muy Hola, bien. hola, acá estamos viendo ya los comentarios, como quiera estamos, sí, ¿verdad? Perfecto, pues buenísimo. Aquí estamos, espero que más gente, ahorita damos unos 5 minutitos para que se vayan metiendo Bien. más personas, pero pues yo creo que todo el mundo te conoce a ti y pues están en hábitos, pues ya saben más o menos de qué se trata aquí el asunto. La idea es platicar de, como dice ahí en la pantalla, buenos hábitos emocionales, porque pues la verdad es que cuando nosotros tratamos de hablar de hábitos, obviamente nos referimos a todos y algo que se haga constantemente y frecuentemente, que sería un hábito. Y pues obviamente a la hora de que pensamos en la salud, y no me dejarás mentir, Enrique, siempre pensamos como en hacer ejercicio y comer verduras, ¿no? O sea, es como el concepto más general que tenemos de salud y va mucho más allá a la hora de que somos seres integrales y que obviamente tenemos nuestra parte física y obviamente el alimento es muy importante, como todos sabrán, a mí me encanta esa parte. Sin embargo, nunca he dejado de lado esta parte de meditar, de lo emocional, de estar presente, de obviamente estarnos como cuestionando, ¿no? Constantemente cuestionando qué estamos viviendo y si no nos gusta lo que estamos viviendo, pues bueno, ahora sí que hablar con el autor, ¿no? O sea, que somos nosotros mismos y bueno, pues la idea aquí es platicar contigo cómo percibes tú todo el tema de salud y de hábitos emocionales y qué tan necesario es que realmente le pongamos atención a esta parte emocional, que si no la tenemos bien balanceada, pues así comamos todo orgánico, natural, increíblemente limpio y demás, pues no vamos a poder aprovecharlo. Así es, así es. ¿No? O sea, ¿cómo percibes tú esta parte? ¿Cuál es tu opinión? Bien, como dices muy bien, Valeria, la salud es integral y una de las cosas más importantes que debemos de cuidar, de alimentar, es nuestra mente. La gente no acaba de ser plenamente consciente de lo importante que son nuestros pensamientos y la cualidad de estos pensamientos. Tú puedes estar comiendo el mejor plato del mundo, el plato más saludable del mundo, y de repente te dan una noticia por tu celular y te tomas un disgusto y aquella comida se convierte en auténtico veneno y pasas una noche fatal con diarreas, quizás con fiebre, con vómitos y la verdad es que tú estabas comiendo muy bien. Por lo tanto, eso es muy importante. Cuidar el cuerpo es importantísimo. Cuidar el alimento por descontado, el ejercicio, etcétera, etcétera. Pero eso siempre tiene que ir acompañado de unos hábitos emocionales que haya una coherencia. Siempre hablamos de la coherencia emocional. Aquello que uno hace es aquello que uno tiene que sentir y es aquello que realmente quiere hacer, ¿no? Y eso normalmente no acostumbra a ser así. Y todo el mundo puede comprobarlo. Tú puedes estar haciendo un footing, estar haciendo running tranquilamente con tu musiquita y de repente te viene un pensamiento que has discutido con tu marido y te flaquean todas las fuerzas y empiezas a correr menos, se altera la respiración. Por lo tanto, vamos a cuidar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Esto es así, Valeria, cariño. Y tú eso también lo sabes muy bien y lo acabas de reafirmar, ¿no? Puedes seguir. Sí, la verdad es que yo creo que cuando no hay coherencia, ¿no? O sea, buscamos la salud, pero por otro lado los pensamientos que tenemos realmente no son saludables y eso es a lo que me refiero cuando decimos hay que cuestionarnos, ¿no? Porque luego no te das cuenta cuánto tiempo o sea, de que estás pensando y qué es lo que estás escuchando todo el día realmente es negativo, es pesimista, es autocrítica o crítica hacia afuera, que pareciera que es hacia afuera, Sí, sí. o cuánto tiempo estás, ¿no? Redundando en este tipo de pensamientos y como dices, a mí me ha pasado muchísimo, de repente estoy haciendo tal ejercicio que normalmente tengo dominado, pero si estoy con una preocupación o dándole vuelta a un pensamiento que como quiera ni voy a solucionar, pero ahí estoy, de verdad sí siento muchísimo mi energía mermada, ¿no? Así es, así es. Y esta parte como que no nos la cuestionamos, o sea, ¿cómo nos podemos observar, ¿no? Exacto. ¿Cómo le podemos hacer? Bien, realmente nosotros en el método de neuroemociones lo que realmente enseñamos, ¿no? La autoindagación y la autogestión emocional, ¿no? Y yo voy a hacer un parafrasear al gran maestro Buda, que decía que ni tus peores enemigos te pueden hacer tanto daño como tus propios pensamientos, ¿no? Y esas son palabras muy sabias,
de un ser iluminado que tenía muy claro que el cuerpo realmente no se puede poner enfermo si realmente, porque el cuerpo no tiene esa capacidad, pero nuestros pensamientos y sentimientos y nuestras creencias realmente merman nuestra cualidad física. Yo tengo un mantra, y siempre digo que es un mantra, siempre digo que por mis circunstancias de mi vida, siempre tengo situaciones de estrés, ¿no? Estrés, pues positivos y negativos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero yo siempre procuro estar en el camino del medio, ¿no? O sea, ni dejarme entrar en un estado eufórico, ni entrar en un estado depresivo, ¿no? Y eso realmente requiere ir al gimnasio de la mente. El gimnasio de la mente es darte cuenta y eso me digo que esto a mí no me va a poner enfermo, ¿no? Lo cual automáticamente, y además hay otra cosa muy importante, que es tomar conciencia de que todos estamos conectados, todo está interconectado y que nuestros pensamientos realmente reverberan en el campo de la conciencia y se acaban manifestando en nuestra vida, ¿no? Entonces nosotros enseñamos cosas muy simples, que no por simples no quiere decir que no requieran disciplina, ¿eh? Eso que quede claro, ¿no? Por ejemplo, cuando uno invierte la causa-efecto, cuando deja de buscar la causa de los problemas fuera y empieza a darse cuenta que lo que realmente hay fuera son efectos, no causas, ¿no? Y que el enfado que te puede haber provocado un amigo, una amiga, tu profesor, tu jefe, quien sea, realmente tiene que ver con tu programación inconsciente y realmente es aquí donde debemos estar alertas. Si vivimos como que todo está en resonancia, que todo tiene que ver con nosotros, sí, nos podemos enfadar, obviamente, pero lo que haremos será no dejar que ese enfado adquiera una vibración muy potente, porque eso nos acabará afectando en nuestro cuerpo físico, ¿no? Eso es lo que realmente enseñamos, ¿no? Cuidar nuestros pensamientos, evitar los juicios y recordar siempre que los juicios que yo estoy haciendo sobre alguien habla más de mí que de la persona que estoy juzgando, ¿no? Y cuando empezamos a prestar atención, a adquirir ese hábito de prestar atención a los pensamientos que hay en tu mente y a darte cuenta que repites pensamientos y juicios frente a mismas situaciones, te darás cuenta que realmente estás proyectando y esa proyección es una buena manera de conocerte a ti mismo. Y aquí empieza la salud emocional y el equilibrio emocional. Totalmente. A veces como que no vemos como la relación, ¿no? de las emociones con la salud. Muchas personas dicen, bueno, pues sí, pero ¿qué tiene que ver? O ya tiene que ser una emoción muy desbordante, como dices, para que realmente afecte. Pero pues yo digo, cuando platicamos estas cosas con amigos o así, yo digo, bueno, es que es tan sencillo como la colitis nerviosa, ¿no? Simplemente por un pensamiento a las personas les empieza a dar colitis, o por un pensamiento a las personas después empieza a dar gastritis, o por un pensamiento les empieza a dar migraña, ¿no? Así es. Entonces eso no lo ven porque no es tan, no sé, como que no se ha comprobado científicamente tal vez. Ahora cada vez más uno va al doctor y el doctor te dice, creo que tienes estrés. De hecho estaba viendo yo que el 95% de las visitas a un médico tiene que ver con el estrés. Y el estrés es una pobre gestión emocional, ¿no? Así es. De hecho, no solamente eso, sino que muchos doctores y médicos oncológicos hablan perfectamente de que el estrés crónico realmente es una de las causas que favorecen o alimentan que una persona pueda tener enfermedades degenerativas, ¿no? Que por lo tanto es muy importante cuidar, repito una vez más, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, porque ¿quién, repito, no ha estado tan contento y recibir una noticia desagradable y entrar en un estado, o que estás preocupado por tu hijo porque tendría que llegar a las 3 de la madrugada y no ha llegado y llegas a insomnio y te coge ansiedad, etcétera, etcétera. Mira, un curso de milagros te dice que para que un pensamiento se convierta en carne es necesaria una creencia, ¿no? Claro, por lo tanto, totalmente. Y además las creencias acaban convergiendo en nuestro cuerpo. Si somos conscientes de eso, si nos damos cuenta de que estamos programados y que tenemos nuestras reacciones emocionales frente a ciertas circunstancias están muy condicionadas por esos ambientes emocionales que hemos vivido desde pequeño, cuando estábamos en el vientre de mamá, el ambiente emocional que hay entre papá y mamá, están constantemente condicionando nuestras reacciones emocionales. Cuando empezamos a tomar conciencia, solamente conciencia, ya automáticamente nuestro cuerpo se queda relajado. Cuando buscamos la causa fuera, automáticamente cometemos el primer error. Queremos eliminar la causa. Pero la causa no está fuera. La causa está en nosotros. Cuando permitimos que cualquier cosa nos enfade, aquella cosa nos dominará.
pero yo puedo gestionar esa percepción y si comprendo que aquello que me está ocurriendo tiene que ver conmigo, por lo tanto, yo realmente tengo el poder de gestionar ese estado emocional. Yo no voy a negar mi enfado, no voy a negar que estoy ansioso o un poco depresivo, pero cuando yo tomo conciencia y observo eso, automáticamente mi nivel de frecuencia de salud o de vibración emocional sube, ¿no? Como que me encuentro mejor y me tomo un tiempo, que eso es lo que realmente enseñamos, ¿no? Autogestionar las emociones, no negarlas, Sí. no negarlas. No, totalmente. De hecho, cuando yo he leído bueno, y que tú tienes el prólogo ahí, David Hawkins, ¿no? Cuando habla de estas 4 formas de liberar las emociones, ¿no? O sea, que dice, obviamente, tendemos a reprimirlas o suprimirlas, ¿no? O tendemos a expresarlas creyendo que si vas y le avientas de todo a la otra persona, con eso ya se equivoca, no sé, como que siento que es un concepto muy equivocado, es decir, hay que expresarlas, pero realmente más que expresarlas es como sentirlas, ¿no? Como dejarlas estar, ¿verdad? Exacto. Hay gente que piensa que tener un ataque de ira es poco espiritual, ¿no? De hecho, el gran curso de milagros dice que yo no te pido que no te enfades, yo te pido que no lo justifiques. Claro, por lo tanto, si tú escuchas, observas tu ira, esa ira te dará mucha información de ti, porque te darás cuenta de que reaccionas frente a ciertas circunstancias y te darás cuenta que quizás eso sea introyectado cuando tú eras muy pequeño, ¿no? O, por ejemplo, que papá gritaba o mamá lloraba o vete a saber qué, ¿no? Y eso es lo muy importante. Y como tú muy bien decías, Valeria, el famoso doctor David Hawkins, en su libro de Harir, nos habla de la importancia de sostener el estado emocional y de comprenderlo y liberarlo. Y darnos cuenta de que todo resuena y que realmente cuando nos ponemos en el lugar de las otras personas podemos comprenderlas y también comprender que ellas tampoco lo saben hacer mejor, ¿no? Y cuando entramos en ese estado de compasión y de comprensión, realmente entramos en un estado de libertad emocional. Totalmente. Sí, aparte que las emociones realmente, bueno, yo estaba leyendo de estas investigaciones de cómo duran unos minutos, ¿no? O sea, realmente cuando ya llevas 5 o 10 minutos, o peor aún, horas, o un día, o días, con la misma emoción, sea enojo, sea tristeza o algo, realmente es como si le estuvieras, pues, fingiendo a la hora de que le estás retroalimentando con más pensamientos y más escenarios imaginarios, y sigues tú recreando, ¿no? O sea, ahora sí que haciendo películas en tu mente para poder mantener esa emoción, como si realmente la necesitaras o fueras adicto a ella, ¿no? Así es. De hecho, cuando sostienes un enfado, lo que pretendes es tener razón. Tú solamente puedes sostener un enfado cuando crees que tienes razón. Y una de las cosas que enseñamos es que hay que cuestionarte tus valores, tus creencias y tus verdades. Cuando uno comprende que no está viendo las cosas como son, sino que las estamos interpretando, y nos damos cuenta de que lo que realmente nos ocurre tiene que ver con nosotros, el simple hecho de hacer ese acto de amor hacia ti, de comprensión hacia ti, automáticamente las cosas entran, no son tan fuertes, no te atrapan de tal manera, ¿no? Y si tú vas manteniendo, mira, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y supongo que ya me lo has oído decir alguna vez, odiar a alguien y mantener ese odio a alguien es como que te tomas un vaso de veneno y esperas que se muera el otro, ¿no? Sí. Y quien se va a morir eres tú. ¿Cuánta gente conozco muy enferma con un gran resentimiento contra una persona? Y yo siempre le digo, oye, hay una cosa que se llama perdón. Pero voy a perdonar a este hombre que me ha hecho daño. Y yo le contesto, toda situación tiene que ver contigo. Cuando comprendas que la persona que tienes delante también tiene la misma información que tú y resonáis y sois complementarios, es una oportunidad de trascender esa información y realmente este es el auténtico perdón. Y como tú ya sabes, quien perdona se cura. Pero no perdonándome que yo no olvido, sino desde la comprensión de que las circunstancias llamadas negativas son grandes oportunidades para trascender información y elevarte tu conciencia y tu vibración y alcanzar ese estado de paz interior y de libertad emocional. Totalmente. Yo creo que ese es yo creo que hay muchos conceptos, ¿no? Equivocados y el perdón y la compasión creo que son 2 conceptos
que están como, o sea, compasión se entiende un poquito como lástima, caridad, ¿no? O sea, está como muy confuso. Y no, pero como que las personas como que tenemos esta idea en lugar de comprender pues el pasado o las creencias de la persona o lo que vivió la persona y que por eso se está comportando de tal o cual manera. Y el perdón a veces pensamos que es como dejar que te lo sigan haciendo y no decir nada en lugar de realmente poder soltar esta parte, ¿no? O sea, no seguir ligado a la persona con esa emoción que tú crees que te une, ¿no? Y que tú no sueltas totalmente. Pero como dices, el no perdón, yo creo que como decía Luis Hay, el perdón o el no perdonar es realmente lo que enferma. Exacto. Realmente, cuando hablamos de compasión, es un estado de muy alta vibración. La compasión comprende y no niega, por ejemplo, que aquella persona que tienes delante te haya hecho daño, vamos a suponer, físicamente, ¿no? Eso no lo niega, pero tampoco lo juzgas, ¿no? Y también te permites o alejarte de ella, de esa persona, sin resentimiento. Eso es lo más importante, sin resentimiento, sin el concepto de victimismo, comprendiendo que si tú has vivido aquella situación es porque realmente tu alma puede realmente trascender aquella información, ¿no? El resentimiento, al final, a quien le va a hacer daño es a uno mismo, ¿no? Y la compasión no quiere decir que tú tengas que acostarte con el que te ha agredido, ni tengas que cenar con él, ni muchísimo menos, ¿no? Pero es como, gracias, hasta aquí hemos llegado y he aprendido mucho y voy a seguir mi vida, ¿no? Porque la pena siempre es el ego. La pena siempre te ata al pasado, ¿no? Pobrecito, tal y cual. Y luego entramos en la falsa compasión, ¿no? Es que me da mucha pena, pero no le estamos haciendo ningún favor a la otra persona. Realmente, la auténtica compasión es saber decir, hasta aquí hemos llegado, basta. Gracias, he aprendido, he compartido y voy a seguir mi vida y tú vas a seguir la tuya. Limpiamente, sin resentimiento, sin victimismo, sin culpabilidades. Esta es la auténtica compasión. No dejas nada detrás. Te abres a las nuevas experiencias. Trasciendes el pasado. Y cuando trascendemos el pasado, cuando lo liberamos, abrimos un nuevo futuro. Si nosotros mantenemos un resentimiento con el pasado, lo único que estamos consiguiendo es que esta historia se nos repita en lo que llamaremos futuro. Por eso, si queremos un futuro nuevo, tenemos que liberarnos de ese pasado con comprensión y compasión. Totalmente, y lo que decías hace rato, como que a veces se cree que cuando estás en un camino de autoconocimiento, digo, quitando a lo mejor el concepto que a veces también es medio confuso para algunas personas decir espiritual, pero cuando estamos en el autoconocimiento, en la autoindagación y cuestionarnos y todo, de repente pues uno se enoja o se exalta o reacciona y entonces dicen, ay, pero pues no que estabas muy meditando o muy no sé qué, y realmente yo creo que es lo que dices, no se trata de no reaccionar, no se trata que ya te vuelves totalmente inmune, sino que el tiempo, digamos, la proporción, ¿no? La forma de canalizarlo, de dejarlo estar, de vivirlo. Yo siempre doy el ejemplo que digo, oye, Jesús también iluminado y todo esto, pues se enojaba si se ponían a vender en donde él, pues no sé, en la iglesia, etcétera, o en el templo, como se decía en ese tiempo y así, vamos, pero la reacción es, pues es natural, ¿no? Pero el chiste es la proporción, cómo la expresas y todo esto. Y tú, ¿perdón? No, yo estaba diciendo, para corroborar eso, que el Maestro Jesús sacó cinturón y sacó a correazos a los mercaderes del templo, ¿no? O sea que al final uno tiene que saber estar en los dos lados, ¿eh? Exacto. Dime, Valeria, dime. Y entonces, a ver, 3 hábitos que tú veas emocionales que digas, si con estos 3 empezamos a trabajar en ellos, así como cuando piden hábitos de que, a ver, hacer ejercicio, meditar y comer más frutas y verduras sería para el cuerpo, ¿tú cómo verías para la parte emocional 3 buenos hábitos que pudiéramos estar trabajando con ellos y fomentarlos diariamente para que sea como una práctica constante, ¿no? Como mencionaba hace rato, como el gimnasio emocional. Yo hago mi ejercicio, como mis alimentos lo más sanos posibles para mi cuerpo, obviamente, y mi mente procura estar en un estado de no juicio. Eso es un hábito realmente, una disciplina, ¿no? La gente me pregunta que si yo medito, y digo, pues procuro meditar las 24 horas del día y esa meditación tiene que ser permanente, ¿no? Claro, eso es un hábito. Eso uno no lo hace de hoy para mañana, ¿no? Entonces, claro,
cuando tú observas tu mente, te das cuenta que reaccionas muchas veces de una forma automática, imprevisible, ¿no? Y hasta uno se asusta. ¿Cómo yo me he podido reaccionar así? Entonces tú indagas que esta reacción puede estar muy condicionada por cuando tú eras pequeño, que igual papá gritaba mucho frente a ciertas situaciones, ¿no? Prestar mucha atención a los juicios. Si realmente fuéramos conscientes de que nuestros juicios envenenan nuestra sangre y nuestra mente, vigilaríamos más, ¿no? Por lo tanto, mantenernos alerta. Tú puedes hacer tus relajaciones, tus meditaciones, pero eso tiene que ser, tienes que llevarlo hasta durmiendo. Hasta en los sueños tienes que evitar hacer juicios, ¿no? Es una disciplina dura, pero que no hay que ir deprisa, es un hábito. Es como quien quiere correr una maratón, no va a correr la maratón mañana, ¿no? Darte cuenta de los pensamientos que tienes. Hay muchos pensamientos automáticos, muy condicionados frente a ciertas circunstancias. Darnos cuenta de que tenemos prejuicios, que eso, observarlos, no pasa nada, ahí lo estás. Pero cuando tú te conviertes en observador de tu mente, la mente se queda en calma. Porque la mente lo que quiere es que tú te identifiques, que la mente te quiere atrapar en su diálogo, ¿no? Y cuando empiezas a hacer esas pequeñas cosas, entonces empiezas a darte cuenta, entras en un estado de que las cosas las ves de otra manera. Y cuando ves las cosas de otra manera, cuando realmente dejas de proyectar la causa fuera y te das cuenta de que tú tienes el poder de decidir cómo quieres vivir la situación, esto es lo que realmente te transmuta, ¿no? Hoy, por ejemplo, hemos tenido un problema con una situación y estábamos como un poquito alterados, ¿no? Y yo he dicho, tranquilos, poniéndonos nerviosos no vamos a solucionar nada. Vamos a entregar eso a la conciencia, al campo cuántico, y vamos a dejar que nos inspire la solución, porque seguro que la hay. Ya a los 5 minutos recibimos una llamada que era la solución, ¿no? Y todo el mundo nos hemos quedado parados. Digo, ¿lo veis? Por lo tanto, sí, nos hemos alterado, pero no dejar que esa alteración dure mucho tiempo. Porque eso merma tu sistema inmunológico realmente, y puedes comer sano, y puedes hacer ejercicio, pero al final eso repercute en tu cuerpo. Por lo tanto, cuidar la mente, qué pensamientos tengo, observarla, evitar los juicios, obviamente, y nada más, estar atento, ¿no? Y cuando hay una emoción, obsérvala. Cuando tú te enfadas, observa tu enfado. Y te darás cuenta de que eso tiene que ver más contigo que con el que te ha enfadado. Muy probablemente el otro haya provocado el enfado. Pero el poder, Valeria, quiero transmitirte a ti y a todos tus amigos y seguidores que tenemos, el poder lo tenemos nosotros. Nosotros no podemos cambiar las circunstancias, pero sí que podemos decidir cómo vivirlas. Y esto es el auténtico poder. Las emociones son importantísimas. No hay emociones buenas ni malas. Porque una reacción de ira, si a una madre le quitan un hijo, pues tiene que reaccionar para defender al hijo, ¿no? Y si no lo tuviese, adiós hijo, ¿no? Por lo tanto, todas las emociones son biológicas, son adaptativas. Y esto es lo que hemos de entender, que nos permiten, lo que pretenden las emociones son la supervivencia. Y es así. Y hay que saber gestionar los estreses y las emociones. Buenísimo. Y, por ejemplo, a la hora que dices de no juicio, ¿cuál sería la diferencia entre un no juicio y una opinión? Tú puedes opinar lo que quieras sobre algo, faltaría más. A ti te puede gustar una cosa o no te puede gustar una cosa. Eso cada uno, y además ya sabes tú que en gustos no hay nada escritos y además estamos condicionados también en que haya cosas que nos gusten y otras cosas que nos disgusten, ¿no? Pero el problema es cuando yo considero que aquello es bueno o es malo. Cuando hago juicio digo, esto es bueno y eso es malo. O cuando digo, esto no hay que hacerlo y eso sí que hay que hacerlo, ¿no? Hay gente que piensa que ser espiritual es comer algo en concreto o ir a ciertos sitios o no hacer, ¿eh? Y entonces, claro, se encuentran de repente haciendo lo contrario y entonces se sienten culpables, etcétera, etcétera, ¿no? Buda nos lo enseñó muy bien. El sendero del medio. Las dos polaridades. Ni un extremo ni el otro. O saber compaginar los dos extremos. Entonces, cuando realmente mantienes la tensión de los complementarios o de las polaridades, entonces estás en el camino. El auténtico camino espiritual es saber estar en la noche y en la luz, y en el llamado positivo y en lo negativo. Porque cuando creemos que ser espiritual es eliminar una polaridad, automáticamente estamos reforzándola y tarde o temprano nos va a poseer, ¿no?
O sea que, por lo tanto, hay que saber gestionar siempre esas polaridades porque vivimos en un mundo dual y, por lo tanto, el yin y el yang existe, el arriba y el abajo, la luz y la oscuridad, y hay que saber, obviamente, tal. Si nos polarizamos, realmente corremos peligro de enfermar, de tener problemas mentales graves, Entonces la gente parece que vaya volando por la calle y es que no se puede comer, etcétera, etcétera. Yo siempre digo lo mismo, puedes comer la comida más extraordinaria y más purificada del mundo, pero si tus pensamientos son muy negativos, te vas a comer, vamos, Claro. lo peor que haya y te va a envenenar tu cuerpo. Claro, sí, definitivamente. Entre pensamientos y emociones también generan toxinas a todo lo que da. Entonces, sí, a veces uno es muy cuidadoso acá, pero al mismo tiempo está acabándose a otra persona y hablando de otra persona y todo, y realmente es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, no es nada más lo que entra por la boca, sino todo lo que va saliendo, ¿no? Claro. Todo el tiempo observando. Y ahorita estaba leyendo que alguien en los comentarios puso... no estoy enojado o no estoy enfadado por la razón que creo que viene en el curso de milagros, que me encanta, exacto. ¿no? Que es justo lo que estás diciendo. O sea, a veces es esto. Creemos de que, oye, es que me dijo tal persona, o mi marido, o mi hijo, o mi mamá, papá, lo que sea, y crees que te dijo algo, y entonces lo que decías hace rato a mí se me hace un increíble hábito el poder observar cuándo estás tratando de tener la razón. O sea, cuando estás tratando y explicando y queriendo que la gente te lo valide porque le cuentas a una hermana, le cuentas a un vecino y le cuentas a un amigo para que te digan, ay, no, tienes razón. Y entonces es como si tú te quisieras empoderar de tener la razón. Y yo creo que ahí es un muy buen momento en el que es un foquito rojo para decir, oye, aquí algo obviamente estoy proyectando porque estoy insistiendo en tener la razón, ¿no? Claro. Entonces, Además, el ego siempre busca amigos. El ego siempre está buscando amigos, ¿no? Y compañeros. El acto más amoroso que puedes hacer empieza por uno mismo, ¿no? Cuando tú realmente cuidas tus pensamientos, tus sentimientos, y te das cuenta que cuando tienes un ataque de ira es tu deseo oculto de matar y asesinar. Un curso nos dice que no nos está pidiendo que tú no tengas ese ataque de ira, ¿no? Pero que no lo justifiques, ¿no? Eso habla de ti. Aprovecha tu percepción, tu proyección, y automáticamente la percepción cambia y el estado emocional también, ¿no? Y ahí está lo que es el error que cometemos, de creer que la causa está afuera, ¿no? Pero al final, cuando empiezas a tomar conciencia de eso, repito, empiezas a ser dueño de tu vida, y para ser dueño de tu vida, la gente tendría que tener en cuenta que uno será dueño de su vida si realmente es dueño de sus pensamientos, de sus sentimientos, ¿no? O sea, que se permita lidiar en esos estados, ¿no? Enfado, tristeza, paz, alegría, en fin, saber gestionar los estados emocionales, que en definitiva es lo que se trata en ese mundo, porque si no estaríamos muertos, si no nos enfadásemos o no estuviésemos contentos. O sea, la gente se piensa que ser feliz está todo el día riendo, ¿no? Sí. Pero esto no es así. El estado de felicidad es un estado de armonía interior. Es saber estar en las polaridades, saber gestionar las emociones y darte cuenta que en definitiva todo lo que estamos haciendo, todo lo que nos rodea, siempre tiene que ver con nosotros. Y eso realmente te da mucha paz y mucha tranquilidad. Oye, aquí a veces yo cuando le digo a mi hijo, ¿cómo te sientes por algún evento o algo así? Entonces él siempre me dice, tranquilo. Y siempre dice tranquilo. Y entonces le digo, tranquilo. Y me dice, es que a mí me gusta estar más tranquilo que feliz. Entonces, pues sí, o sea, al final se le hace más fácil estar o sea, como que siente mejor el poder estar en un estado de armonía. Exacto. Como dices que lo que nosotros pensamos que la felicidad, pues al final es otro pico hacia arriba, ¿no? O sea, nada más. Exacto. Por eso la gente puede estar 5 días de la semana sufriendo en el trabajo y luego cuando llega el fin de semana hacen excesos, ¿no? Es como si realmente hay que saber adaptarse en cualquier situación y en cualquier momento, ¿no? Yo cuando me encuentro en situaciones que como que incómodas, siempre me digo lo mismo. Pues mira, el universo quiere que esté aquí y sabrá por qué tengo que estar. Por lo tanto, me quedo en paz, observo y luego me doy cuenta que ocurren auténticos milagros en tu vida cuando realmente sabes mantener tu mente en paz y serena, ¿no? Cuando sabes estar en esa posición, escuchas de otra manera, observas de otra manera, no te quejas y sabes que es imposible que tú no estés en el lugar donde te corresponde. Un curso de milagros te dice que todo aquel que está involucrado en una situación está haciendo el papel que le corresponde. Y esto es maravilloso. Y cuando empezamos a pensar así, te darás cuenta que nada pesa
todo está bien. A mí me decía una amiga ahora, oye, ¿y no te cansas tanto viajar? Digo, no, porque yo solamente vivo en el presente y yo amo lo que hago. Y como hago lo que hago, pues, ¿qué más da ir a comer aquí o estar allí y tal? Porque al final todo son percepciones y al final uno tiene que fluir. Y cuando fluyes, las cosas suceden y mira, conoces a gente maravillosa, gente que no tanto, pero al final todo te enriquece y eso forma parte de la vida, ¿no? Conocer a gente, culturas, formas de pensar, creencias, valores, etcétera, etcétera. Eso te hace muy flexible mentalmente y al final te aprendes a pensar como piensan los demás y todo eso es muy sano a nivel físico y a nivel mental, ¿eh? Porque cuando trabajamos la plasticidad neurológica eso se refleja en el cuerpo también, ¿eh? Muy rápidamente además. Totalmente. Fíjate que en cuanto a flexibilidad, yo creo que yo he tratado en todo este tiempo y más cuando empecé con toda la parte de alimentación, al principio fui demasiado estricta y demasiado ortodoxa y me daba cuenta que eso era muy estresante para mí. O sea, era muy estresante para mí, tenía que, no sé, sentí que compliqué mucho tanto mi forma de alimentarme y todo. Y entonces hacía yoga y yo me daba cuenta que no era flexible. Y conforme fui avanzando en flexibilidad mental, de verdad, el cuerpo se va aflojando, uno va siendo más ligero y dices, bueno, o sea, al final la flexibilidad mental es todo, ¿no? O sea, porque uno piensa algo y eso se refleja en el cuerpo, en emoción, y entonces empieza uno como a retroalimentar esta parte y obviamente pues empieza a reflejar en el cuerpo, ¿no? O sea, así es. Muchas Así personas es. de repente dicen, oye, es que el fin de semana me quiero comer algo y no va dentro de mi alimentación o algo. Yo siempre digo, bueno, si te quieres comer algo está padrísimo siempre y cuando no sientas culpa, ¿no? Porque la culpa Claro. es tremenda y la culpa te va a hacer que persigas un castigo, ¿no? O sea, vas a sentir culpa y entonces te vas a querer castigar con una dieta extrema, con ejercicio extremo, o sea, vamos, siempre vas a perseguir algo como para, pues sí, para castigarte porque pues la culpa es como si la llevara de la mano. Y yo creo que aquí es donde vemos tanta información ahora de salud que de verdad yo también creo que deberíamos de estar a dieta de información porque ya es tanta por todos lados que abruma, estresa y luego de repente ya hasta te desmotiva, ¿no? Porque dices tú, no, pues ahora ya no sé qué hacer, ya no sé qué comer, ya no sé qué sí oler, qué no oler, a dónde entrar, porque entonces todo hace daño, todo es así y yo creo que mientras estemos nosotros mentalmente, como decías, y emocionalmente, que bueno, irían muy de la mano, estemos equilibrados, pues tenemos un sistema inmunológico fortalecido y entonces es muy complicado que enfermemos, ¿no? O sea, sería demasiado difícil que enfermemos. Escuchaba a alguien que decía, no recuerdo quién, que decía, bueno, son patógenos o que les dicen organismos oportunistas, ¿no? Porque están buscando la oportunidad para poder enfermarte y obviamente la oportunidad es un sistema inmunológico pues débil. Así es. Puede ser con la alimentación, pero como dices, si pensamientos y emociones nos tienen débiles, pues está complicado. Entonces, pues bueno, como buenos hábitos emocionales, entonces, Enrique, está la parte de, bueno, prestar atención a los juicios, el ser compasivos y el comprender, y la autoindagación. Claro. ¿Cómo será la autoindagación? ¿Cómo podrías recomendar la autoindagación? Bueno, la indagación consiste en darte cuenta que tú reaccionas de una forma determinada frente a ciertas circunstancias y te conviertes en observador de ti mismo, ¿no? Es como, ¿para qué yo reacciono así? ¿Qué hay detrás? O sea, tú te cuestionas a ti, no cuestionas al otro, ¿no? Y esto es un hábito que es muy sano porque lo haces sin juicios. No se trata de que tú te hagas juicios contra ti, porque eso, la compasión tiene que empezar por uno mismo, claro, ahí está, ¿no? Claro, todo esto, no caigas en la trampa. El ego siempre quiere buscar culpables. Si no es culpable el otro, tienes que ser culpable tú. Por lo tanto, cuando te autoindagas, tienes que ser compasivo contigo mismo porque observas tus reacciones emocionales frente a ciertas circunstancias y eso te ayudará muchísimo a conocerte a ti mismo, ¿no? Entonces, la próxima vez que se repita la situación, tu reacción emocional ya será mucho más light, no será como antes, ¿no? Y entonces te darás cuenta y si tienes que reaccionar de alguna forma con un carácter fuerte, lo harás sin resentimiento, sin enfado. O sea, harás lo que tengas que hacer, pero sin aquella emoción agresiva que se percibe aunque no se diga. O sea, son aquellas palabras que no dices la palabra, pero detrás se nota que hay una carga emocional fuerte, ¿no? Entonces, serás mucho más comedido,
sabrás medir tus palabras y no, aunque sean las mismas, irán llenas de respeto hacia ti y hacia los demás. Por lo tanto, la autoindagación, te miras a ti con compasión, sin culpabilidad y con inocencia, ¿no? Sabiendo que detrás de toda esa reacción, obviamente, hay una información que tú puedes cambiarla si realmente te permites darte cuenta de dónde viene y comprender que tus padres pues no lo supieron hacer mejor, ¿no? Y sobre la culpabilidad, decirte que es una gran adicción. La culpabilidad siempre es una forma de querer tener razón, es esperar aprobación de los demás, es como que no, la culpabilidad es arrogancia del ego y por lo tanto la culpabilidad siempre te traerá castigo. Y si tú crees que por hacer algo que eres culpable, creas un vínculo emocional que te hará repetir aquello y te destruirá, ¿no? O sea, las personas adictas, en definitiva, son personas que se autocastigan porque están muy desvalorizadas y se castigan con aquello que realmente creen que es malo, ¿no? Y la culpabilidad solamente tiene un antídoto, que es el perdón, fruto de una comprensión de que realmente nuestras reacciones emocionales están muy condicionadas por las experiencias que hemos vivido desde pequeños o por las experiencias que hemos heredado de nuestros padres y abuelos, ¿no? Es así. Y bueno, muchas personas están preguntando de que cómo le hago para esto y cómo le hago para el otro y cómo le hago para esto. Bueno, para eso Enrique tiene un montón de cursos buenísimos, diplomados y de todo. Y ahorita como quiera, en unos minutitos les voy a platicar de las sorpresas. Bueno, que pusimos ahí que teníamos unas sorpresas que a nosotros nos encantó de verdad que nos regalen estas matrículas para la comunidad de hábitos. Ahorita como quiera vamos a mostrarlos. Pero sí. lo que vamos a enseñaros cómo se hace el sorteo y todo, porque va a regalar 2 matrículas para este curso que está increíble. Pero si alguien quiere hacer autoindagación y así guiado más o menos, ¿cómo le pueden hacer? ¿Cómo se pueden acercar con ustedes a Enrique Orbera Instituto? Mira, hay un curso que vamos a hacer ahora en México, los días 14, 15 y 16, que se llama Resonancias Familiares. Y obviamente las resonancias familiares te enseña a autoindagar el para qué yo repito experiencias, para qué, por ejemplo, yo no quiero tener hijos, o para qué yo quiero tenerlos y no los puedo tener, o para qué yo repito parejas o circunstancias, o problemas, gente que tiene problemas en el trabajo, o de infinidad de situaciones, ¿no? El curso te enseña a tomar conciencia de que realmente tú puedes liberarte de ese ciclo, de esa rueda, ¿no? De repetir historias cuando realmente entras en un estado de percepción y de comprensión y que vas a tomar decisiones desde tu poder, dejar de querer. Por ejemplo, mira, enseñamos algo fundamental que contestará a varias preguntas o muchas preguntas que te han hecho. Y es un hábito también. Y el hábito es este. Cuando tengas que hablar de una situación, procura no hablar del otro como la causa. Dicho de otra manera, si tú te has discutido con tu marido, no digas que la causa del problema es tu marido. La causa eres tú, repito. Y eso es un acto de amor hacia tu marido y sobre todo hacia ti mismo o hacia ti misma. Cuando empezamos a utilizar al otro como espejo para poder ver aquello que realmente no veríamos si no fuera por los demás, ese hábito aplicado constantemente a nuestra vida, obviamente nos da una salud física y mental. Y eso lo enseñamos en las resonancias familiares, que como ya te he dicho, vamos a sortear 2 matrículas para tus seguidores, ¿no? Que tú ya les comunicarás cómo hacerlo a través de la página web, que será ante notario, etcétera, etcétera. Y bueno, estaremos encantados de recibirlos y que puedan conocer esa experiencia. Son 3 días muy intensos, son 3 días que van a mover muchos sentimientos y muchas emociones, que les prometo sangre, sudor y lágrimas. Sí. Pero al final la gente dice, wow, qué meneo. Eso es como ir al gimnasio, que sales del gimnasio que no te puedes doblar, ¿no? Pues eso es el gimnasio de la mente y también te va a costar doblarte. Claro, buenísimo. Bueno, para quienes estén preguntando, en Facebook está en pantalla
y en Instagram se va a poner en los comentarios, digo, de las dos que estamos. En Facebook sale en pantalla la liga de este sorteo que está mencionando Enrique para el de resonancias familiares, este curso que tiene el 14 de noviembre. Se van a hacer, está regalando 2 matrículas. El curso, nada más para que más o menos sepan, son $580 cuesta cada uno de los cursos, entonces nos está regalando 2 de estos. Y la liga que están viendo en Facebook y la liga que van a poner ahorita en Instagram, ustedes se meten ahí, ponen sus datos que están totalmente protegidos y se hace el sorteo con notario, para que luego no, que sí, que no, que sí, que bueno, pues se hace por ahí por medio de esta liga con notario, y se les hará saber a los 2 ganadores de esta matrícula. De verdad, mil gracias por regalar eso a la comunidad, porque es súper valioso. A mí me encanta todo este tema, porque de verdad es que por más que uno ande queriendo, pues no sé, como crear conciencia o autoindagación, cuestionarse y todo, si no volteamos a ver la parte familiar, si no volteamos a ver nuestra infancia, digo, ahorita que salió mi libro de hábitos niños, está muy enfocado también en esta parte, como desde estos primeros 7 años de programación, que entra todo el sistema operativo, el último trimestre de gestación, o sea, todo esto cómo va abonando, y uno pues de repente de grande dice, pero ¿por qué no puedo hacer tal cosa? ¿O por qué no puedo cambiar por más que mi conciencia, o sea, estoy consciente de que debo hacer esto y quiero hacerlo, pero a la hora que estoy ahí no lo logro? Entonces, tiene mucho que ver con esto. Entonces, yo recomiendo ampliamente el poder hacer esta indagación, y como dices, aunque tenga sudor y lágrimas y demás, la verdad es que es muy necesario, porque es un trabajo que a lo mejor sí cuesta, porque seguramente lo guardamos ahí en donde no se ve, y está ahí bien escondido, y está muy escondido, y está muy bien tapado, y uno a veces ni se acuerda, ¿no? Luego te preguntan y dices, no, fíjate que todo muy bien, y luego le empiezas a rascar y dices, bien, y empieza a salir, pues ahora sí que toda la verdadera historia, ¿no? Yo creo que es muy importante el ver cómo creamos personajes como por supervivencia, y seguimos pues alimentándolos y trayéndolos encima, ¿no? Ya en la adultez, pero cuando ya no te funcionan, o cuando ya estás viendo que están, pues ahora sí que debilitando algún área de tu vida, yo creo que es muy importante el poder hacer este tipo de cuestionamiento. Entonces, muchísimas gracias, Enrique, por esta charla, que a mí me encanta, y aparte de que te aprecio muchísimo a ti, tu familia, eso también te lo digo, la verdad es que los conocimos, digo, para las personas que están aquí, que fuimos a cenar y todo con Mauricio y yo, y a mí, si hay algo que yo admiro de cualquier persona, lo más admirable para mí es la congruencia y la coherencia con lo que dicen y con lo que viven. Entonces me encantó conocerlos, y me encantó ver que vives con esa congruencia, y se ve, y yo creo que por eso tanta gente te seguimos y tanta gente te admiramos. Así que muchas gracias por estar aquí, por el sorteo, por estas matrículas, por todo lo que compartes, por todo lo que das, porque eres un mensajero increíble que comparte conciencia, y a todos nos salpica con esto. Entonces, muchísimas gracias. Todas las personas, por favor, dense de alta en esa liga. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Como quiera, se va a quedar en Facebook. Se va a subir al YouTube de Hábitos también, con Enrique, que está en Instagram, así que nadie se lo va a perder. Porfa, compártanla. Y muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Buenas noches, saludos a todos por allá, Enrique, un besote, y gracias. Bye, bye. Gracias.